Padres, sin decirnos nada, nos enseñaban que las cosas se consiguen con tesón y con sacrificio y con mucha honradez. El disgusto más grande que le pude dar a mis padres. Tú no vas a trabajar, tú sigues estudiando. Pero yo, como soy un poco cabezón, me puse el despertador a las 6 de la mañana. Un día en el periódico leo: McDonald's necesita franquiciados para Bilbao. Dice: apúntate. Digo: ¿qué te voy a apuntar yo a McDonald's, tío, si no tengo un duro? Tú apúntate. Padres, sin decírmelo, me demostraron que las cosas se conseguían con sacrificio, con mucha honestidad y respetando a todos los demás. Bienvenido al podcast. Ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Ahora dilo cantando. Te lo contamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Julio Pérez Tomé. Comenzamos un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. Explico para los que se incorporan por primera vez la estructura del podcast. Los invitados cuentan una historia personal. Yo casi no intervengo. Y al acabar, escribo la letra de una canción que recoge el espíritu de lo que nos cuenta cada protagonista. A continuación, comentamos brevemente la canción y nos despedimos. Tan sencillo, tan original y tan exclusivo. Te lo decimos cantando. Hoy, el protagonista de la conversación es Fermín Sánchez, franquiciado de 12 establecimientos de McDonald's en el archipiélago canario. Conocí a Fermín hace ya más de 15 años y siempre me hizo una pregunta: ¿cómo y por qué llegaste hasta aquí, siendo aquí no solo Canarias, sino también McDonald's en un puesto de máxima responsabilidad? Fermín, ¿de dónde procedes y cómo labras tu brillante carrera? ¿Cuál es el secreto? Bienvenido, el micrófono es tuyo, yo intervengo poco, como bien sabes, lo mínimo para que no parezca un monólogo, pero prácticamente eres tú el que lleva la voz cantante. ¿Qué tal, Fermín? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por contar conmigo para este proyecto que me encanta. Gracias, Julio, y por hacerme partícipe de esta novedosa forma de comentar modelos de éxito o de formas de vida, ¿no? Que parece que muchas veces pasan desapercibidos, pero creo que nos pueden influir en lo que nos queda de camino, sobre todo a los jóvenes. Pues mira, yo nací en Béjar, Salamanca, un pueblo que en su día, una ciudad que en su día fue la segunda en importancia en España en industria textil, pero mis padres, como son de campo, pues mi padre decidió buscar una mejor vida, primero en Barcelona y luego en Bilbao. Cuando volvió de Barcelona se conoció a mi madre, se casaron y con año y medio, yo soy el mediano de 3 hermanos, año y medio contaba yo y vinimos para Bilbao, para el País Vasco. Mi hermano mayor, Pedro, y mi hermana pequeña, Lali, nacimos todos ahí, en Salamanca. Estábamos hablando de los años de 1961. Mi infancia fue una infancia normal en el barrio en el que vivíamos, porque era un barrio bastante humilde. Mi familia es bastante humilde y lo ha sido así toda la vida, ¿no? Mis padres, sin decirnos nada, nos enseñaban que las cosas se consiguen con tesón y con sacrificio y con mucha honradez. Y yo recuerdo de pequeño que de comer no nos faltaba, pero nos faltaban muchas otras cosas que nuestros amigos tenían, ¿no? La bicicleta, el balón, esos reyes de juguetes. Yo me acuerdo que nuestros reyes eran pues libros, lapiceros, cuadernos, igual un camión de plástico. El objetivo de mis padres era que fuéramos algo que ellos no llegaron a ser. Mis padres vivieron la posguerra, pasaron mucha hambre, sobre todo mi padre, mi madre no tanto, y su objetivo en la vida es que nosotros fuéramos alguien. Esa era su frase, ¿no? Queremos que seáis alguien. Mi hermano Pedro y yo, porque desgraciadamente mi hermana Lali desde muy pequeña sufrió una parálisis cerebral, paralizándola casi al 100%, necesitaba una atención diaria y exclusiva para ella. Entonces era un doble sacrificio, ¿no? El trabajo que hacían, más luego la dedicación a mi hermana en aquellos años que no había los medios que hay ahora para las personas discapacitadas. Fuimos creciendo y a mí los estudios se me daban bastante bien, sobre todo las matemáticas. Ellos estaban en contra de llevarnos a la escuela pública y hacían un sobreesfuerzo. Yo me acuerdo que al principio nos metieron en una academia particular y luego nos llevaron a un colegio en Carranza, donde un colegio interno de unos frailes alemanes, los padres paulotinos, y yo hice 2 cursos en uno. Me encontraba cómodo, estaba motivado, hacíamos trabajos, siempre nos tenían ocupados pues, de la huerta, de manualidades, etcétera, y yo estaba encantado. Pero bueno, estuvimos solo un año y volvimos a Bilbao, mi hermano y yo, y ya con 12 años mi padre trabajaba en una central lechera, Villena, en Bilbao, y yo sé que se levantaba a las 4 de la mañana y muchas veces nos acostábamos y no lo veíamos.
vivíamos, porque él empezaba a trabajar, luego terminaba su jornada y decía, mira, hay un viaje a Madrid, ¿quién se apunta? Y mi padre se apuntaba, etcétera, ¿no? Y a la vez mi madre, como te he dicho antes, procedemos de Béjar, una ciudad textil, iba por las casas vendiendo las telas, porque antiguamente pues no había muchas tiendas, tampoco había mucho poder adquisitivo y la gente compraba las telas y se hacía la ropa, ¿no? Fermín, pero ya veo que el ADN de tus padres incluía cierta emprendeduría, o sea, Sí. que lo llevaban en la sangre. Sí, mi padre me contaba que él aprendió a escribir cuando llegó a Bilbao leyendo los periódicos, pero escribía pues bastante regularmente, ¿no? Con faltas de ortografía. Pues una persona que no había ido al colegio, pues te puedes imaginar, nadie sí tuvo oportunidad de ir al colegio, pero no tuvo oportunidad además porque cuando ya tenía una edad se tenía que dedicar al campo como todos sus hermanos, ¿no? Lo que se hacía en aquel entonces, sobre todo en la posguerra. Y hubo un momento que esta central lechera quiso vender las rutas de que tenían y mi padre se lió la manta a la cabeza y compró un camión y compró una ruta que consistía igual en 30 o 40 puestos de leche, salían a las 4 de la mañana a repartir, tenía las llaves de todas las panaderías, entraban, dejaban la leche, cogían los envases y se volvían. Y mi hermano y yo, pues medio jugando y tal, queremos ir un día contigo, que eso se convirtió en hábito, ¿no? Y ya muchas veces mi padre nos decía, venga, veniros con nosotros y tal. Y ya Era un madrugón. luego tenías que ir a estudiar, porque los estudios eran lo principal. Y llegó un momento con 14 años, yo, mi hermano con 15, que ya íbamos casi todos los días y luego te ibas a estudiar. Pero lo hacíamos con buen grado, porque veías que en casa existía el sacrificio para salir adelante. Una vida muy, muy normalita, no teníamos ningún tipo de lujos, ¿sabes? Mi hermano me pasaba la ropa, mi hermano me pasaba los libros, etcétera. Con 14 años que cambiamos de vivienda y fuimos a Lejona. Llegó el verano y yo digo, quiero trabajar, no me voy a presentar. Y no me presenté a los exámenes de cuarto de bachiller, imagínate. ¿Tu padre? ¿Qué decía tu padre? No tenía dónde esconderme. Para aquel entonces mi padre había vendido el camión, la ruta, y habían comprado una tienda de ultramarinos en el barrio donde vivíamos, que también era un barrio súper humilde. Y yo me castigó. Dice, no sales de casa, coge los libros y no sales de casa. Y un día estudiando así todo el verano, Julio, leí El Corte Inglés, necesita personal. Con 14 años llamé. Hola, mira, que he leído y tal, sí, pero está todo ocupado. Déjame tu teléfono y tal, y si eso te avisamos. Sin decir nada a mis padres. Claro, seguí yo ahí haciendo que estudiaba y tal, porque no me apetecía mucho y a la hora así me llamaron. Hola, tal, Fermín. Sí, mira, preséntate mañana en la calle Luchana que te vamos a hacer una entrevista. Cogí, me marché sin decir nada a mis padres. Lejona está como a 12 kilómetros de Bilbao. Me cogí el tren, me presenté allí y me dijeron, empiezas mañana, tienes que estar a las 8 de la mañana en Galdácano, que vas a empezar repartiendo paquetes por las casas. Yo súper contento. Llego a casa, vienen mis padres de cerrar la tienda a la noche y le cuento la noticia. El disgusto más grande que le pude dar a mis padres. Mis padres querían que estudiásemos encima de todo por su sacrificio en la vida. Su objetivo era que fuéramos alguien en la vida y dijeron, tú no vas a trabajar, tú sigues estudiando. Pero yo, como soy un poco cabezón, bastante, me puse el despertador a las 6 de la mañana, me levanté, me preparaba la ropa, el desayuno y tenía que ir a la estación de tren, coger un tren hasta Bilbao, de Bilbao desplazarme a una calle, coger el autobús que me llevaba a Galdácano y luego andar como 1 kilómetro para llegar a las 8 de la mañana al almacén del Corte Inglés y repartir paquetes. Nunca me prepararon la ropa, nunca me prepararon el desayuno, era como un boicot hacia mí, ¿no? No querían que trabajara, pero le llegué a convencer porque le dije, mira, por las tardes puedo ir a estudiar y eso ya les calmó un poco. Allí sabías que empezabas a las 8 de la mañana, había veces que terminabas a las 12 de la noche. Ya tenías ahí, ya en ese tiempo tenías una estrategia, ¿no? O sea, sí, empezabas a desarrollar estrategia de venta, en este caso tu propia venta. Exactamente. Al año me llevaron a la tienda de Gran Vía y claro, yo lo que quería era ser vendedor, porque claro, en un barrio súper humilde, el ser vendedor suponía tener el traje y corbata, pues parecía que ibas a ser alguien, sobre todo pensando en las chicas, ¿no? Pero me ofrecieron, porque se me daba bien el dibujo, ir al estudio artística de decoración, que éramos los que hacíamos los escaparates, las exposiciones de la ropa, decorábamos el centro comercial y me fui allí y allí aprendí muchísimas cosas. Pero claro, entraba a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y mi padre me dice, ¿te vienes conmigo a Mercabilbao? Y me levantaba a las 3 de la mañana, iba con mi padre a Mercabilbao, comprábamos la fruta y algo de carne y tal, descargaba el coche en la tienda y me iba a trabajar al Corte Inglés hasta las 8 de la tarde, hasta que saqué el carnet. Cuando saqué el carnet me dijo mi padre, toma el dinero y ahora te vas tú solito. Y yo cogí el dinero y me iba a hacer la compra pues allí al
a Bilbao a regatear la fruta y tal. Llegaba, descargaba y me iba a trabajar. A todo eso yo jugaba fútbol y claro, como trabajaba en el Corte hasta de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pues no podía jugar los fines de semana. Entonces dejé de jugar a fútbol y me apunté a árbitro de fútbol, que llegué a ser árbitro de segunda división, llegué a ser el profesional y estuve 12 años de juez de línea con Luis Azpitarte y Severo González Lecue, que eran de los árbitros top en aquel entonces. Y claro, viajar tanto, ver situaciones límite, tomar decisiones en segundos, eso te va curtiendo, te va haciendo relacionarte con la gente y demás, ¿no? Voy intuyendo que has pasado por el departamento de compras, ahora por el departamento de negociación. Un árbitro, otra cosa no, pero negocia bastante. Recursos humanos también, con recursos los jugadores, humanos. los periodistas. O sea, vas haciendo como Sí. tu pequeño MBA Sí. poco a poco. Sigue. Me casé, tuve una hija y en el Corte Inglés pagaban muy mal. Aunque yo después cambiaron el horario de 8 a 4 y media, de lunes a viernes, y junto con algún otro compañero íbamos ofreciéndonos en los escaparates de las tiendas de Bilbao para hacerle los escaparates y tal, y sacábamos un plus. Y luego el arbitraje también me ayudaba bastante a llegar a final de mes. Pero llegó un momento que yo digo, no puedo seguir aquí, tengo que sacar a la familia adelante, tengo que hacer algo. Y yo me acuerdo con un amigo, Ismael, compañero, que siempre hacíamos planes. Oye, si abrimos aquí una tienda de repuestos, oye, si ponemos aquí esto, pero nunca nos decidimos y no hicimos nada. Y llegó un momento que mis padres, después del Ultramarinos, hicieron un bar, cafetería, que se quedó mi hermano con él y dijo mi hermano, ¿y por qué no te vienes conmigo? Yo era anti-tabaco, anti-alcohol, no he bebido en mi vida, no he fumado en mi vida, y empecé a negociar con el Corte Inglés mi salida. Verano tras verano, su viaje personal decía que me quería marchar porque no me sentía valorado, porque no me pagaban igual a los de nuestra generación que a los mayores, hasta que llegó un momento que me ofreció 6 millones de pesetas en septiembre de 1990, después de 16 años en el Corte Inglés. Perdona, Fermín, para actualizar, ¿cuántos son ahora en euros? 6 millones de pesetas para nuestros 6 oyentes millones, tan jóvenes. Pues 36.000 euros. Bien, así se hace una idea. ¿Y en qué año estamos? ¿En qué año en 1990, el 1 de agosto de 1990. ¿Te acuerdas perfectamente de la fecha? Sí. Me voy con mi hermano, decidimos renovar el establecimiento, empezamos a dar comida, pero yo sabía que aquello no era lo mío. Y mi hermano es verdad que me ayudó muchísimo porque yo seguía arbitrando, cuando me tocaba trabajar los fines de semana se quedaba él, yo intentaba compensarle haciéndole otros fines de semana, pero como arbitraba casi todos los fines de semana, mi hermano se sacrificó por mí y me ayudó en ese aspecto. Y después de 6 años, un día en el periódico leo, McDonald's necesita franquiciados para Bilbao. Y un amigo mío que le metí yo árbitro era el franquiciado de Bilbao, que solo había 2 restaurantes McDonald's en Bilbao. Y yo entrenaba con él porque él era árbitro y yo también. Y le dije, Luis, he leído esto. Y dice, apúntate. Digo, ¿qué te voy a apuntar yo a McDonald's, tío, si no tengo un duro? Tú apúntate. Y fui a la entrevista que hicieron, que había como 10 empresarios así, y me tomaron nota y McDonald's es muy claro y tú tienes que ser claro con él. Pues yo le dije que las posibilidades económicas que tenía y me llamaron a Madrid a hacer lo que es las 40 horas. El primer contacto con McDonald's, con todos los franquiciados, es que vas a un restaurante de lunes a viernes y pasas por todos los puestos. Y entonces el último día se reúne el director de franquicias y el director financiero contigo en el restaurante, con el gerente, que en aquel entonces era una gerente, una chica, y ven tu evolución, pero no si eres listo, si se te da bien, si no se te da bien, sino si puedes encajar en ese puesto. Parece que sí, tuve que seguir todos los trámites y empecé mi formación en el restaurante de Bilbao, a 20 kilómetros de... Y claro, tienes que dejar de trabajar porque la dedicación es exclusiva en McDonald's. Yo no lo hice, aquí me apoyó mi hermano mucho también, y yo cuando estaba de mañana en McDonald's, por la tarde iba al bar, a la cafetería, y cuando estaba de tarde en McDonald's, por la mañana, con lo cual había días que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana. ¡Qué barbaridad! Sin cobrar un duro en McDonald's y bueno, necesitaba seguir teniendo ingresos y por eso seguía en el negocio que llevábamos mi hermano y yo. Un día ella McDonald's me llama y me dice, mira, ya estás preparado para ser franquicia después de todos los cursos que te hace hacer McDonald's y todo esto. Me ofrece mi primer restaurante en Sestao, el 1 de diciembre de 1997. Un restaurante que ya estaba abierto, que era de mi amigo, de Luis, que se vino a Canarias, y empecé ahí mi andadura. Estuve 10 años en McDonald's en Bilbao con 4 restaurantes. Al final compré 4 restaurantes y mi amigo Luis Gil decide marcharse de McDonald's
con otros proyectos empresariales y deja Canarias. Me llaman a mí y me dicen, oye, Fermín, ¿te apetecería ir a Canarias y tal? Me hacen una oferta, luego me hacen otra oferta y al final decido venirme a la provincia de Las Palmas. Con 10 restaurantes, tuve que vender aquello y me vine a Las Palmas. Mi hija estudió psicología en Deusto, ya se quedó ahí estudiando, porque también al final lo que recibí yo de mis padres ha recibido ella de nosotros. Mi hija también, pues para sacarse un dinero extra, iba después de la universidad a trabajar a McDonald's, al final se pagaba sus caprichitos. Y así yo veía que también ella estaba empapada de que para conseguir algo en la vida tienes que sacrificarte. Tienes que tener claro un objetivo y tienes que ir a por ello. Entonces mi hija se quedó sola en Bilbao y nosotros vinimos aquí a Las Palmas. Llevo aquí hace 18 años, tengo 12 restaurantes, soy una de las organizaciones más grandes que hay ahora mismo de McDonald's en España. Tenemos un programa de crecimiento importante. Conclusión en la vida, le debo todo a mis padres. Mis padres, sin haber ido a la universidad ni a la escuela, sin decirte, simplemente con hechos, consiguieron que mi hermano y yo, mi hermana por desgracia no podía, nos empapásemos de eso y lo aplicásemos en nuestras vidas. Tengo una espinilla clavada porque no cumplí los sueños de mis padres, que era pues ser alguien en la vida. Creo que lo he conseguido, pero estudiar y ir a la universidad, que es por lo que ellos se sacrificaron, pues no. Tuve la suerte de que vieron parte de mi éxito, por llamarlo de alguna forma, porque mi padre falleció, yo tenía 4 restaurantes, y mi madre cuando falleció yo ya estaba en Canarias y ya tenía 12 restaurantes. Entonces de eso sí se sentían orgullosos, pero yo me tengo esa espinilla porque eso les hubiera hecho felices del todo. Mi hija estuvo 9 años conmigo, McDonald's muy exigente en la segunda generación. Estoy orgulloso de lo que ha conseguido y lo que tiene que conseguir. Va a hacer 3 años de franquiciada en el País Vasco. Empezó con Irún y ahora tiene 5 restaurantes, 4 en Bilbao y en Irún. Y con casi 3 años de franquiciada ya tiene 5 restaurantes, ya va más rápida que yo, está haciendo mucho con las cosas y tengo orgullo de haber sido hijo de y ser padre de. Pues mira, Fermín, te he dejado hablar y hablar, primero porque tenía poco que añadir. Sobre todo me estaba poniendo constantemente en la mirada de tus padres desde Béjar, y que por muy importante que fuera esa ciudad antiguamente, ahora no deja de ser un pequeño pueblo, una pequeña ciudad que has tenido que situarla en Salamanca, ubicarla en el mapa, ¿no? Y yo creo, por los podcasts que voy haciendo a mucha gente, cómo esa mirada retrospectiva hacia los padres la necesitamos. Volver la mirada a los padres en agradecimiento. Me atrevería a decir que ellos, no hay que hablar en pasado, como ellos vieron o pudieron ver. Ellos ven ahora lo que hemos hecho y se sienten orgullosos. Hay que decirlo en presente, porque se lo debemos a ellos. Quizá no tenían un programa reglado como si fuera una asignatura o un MBA, pero tenían una idea clara. Ellos quieren a los hijos, nos quieren a los hijos, quieren lo mejor para los hijos, y a veces, aunque no lo entendamos del todo, las lecciones nos van llegando y tarde o temprano se van viendo los resultados, ¿no? Que es lo que yo por lo menos deduzco de tu historia, francamente muy llamativo, desde los comienzos hasta lo que estás ahora, y no has acabado. Tienes toda una vida por delante todavía, ¿no? No sé si quieres transmitir un mensaje. Pues sí, yo a todas aquellas personas, sobre todo los jóvenes que quieren emprender, que quieren ser algo en la vida, que no se acomoden, porque yo salí de mi zona de confort. Yo en el Corte Inglés vivía muy bien, de 8 a 4:30, de lunes a viernes, tenía una profesión bonita que me gustaba, pero la prioridad era salir adelante para que mi hija en aquel momento pudiera estudiar una carrera y elegir ella lo que quisiera. Ella quiso ser psicóloga y apoyamos, ha hecho música, ha hecho canto, ha hecho un montón de cosas. Mi objetivo no era acabar en McDonald's, me siento privilegiado por estar en McDonald's, pero sí mi objetivo era mejorar en la vida tanto económicamente como socialmente, ¿no? Y hay que arriesgar, el labrador primero abra la tierra, luego siembra la semilla, la riega con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pueden venir temporales, puede venir viento, pero el año que viene vuelve a sembrar, vuelve otra vez. Mis padres, sin decírmelo, me demostraron que las cosas se conseguían con sacrificio, con mucha honestidad y respetando a todos los demás, ¿no? Yo creo que esas son las 3 claves para triunfar, y ningún chaval que quiera empezar ahora puede renunciar a eso si quiere ser alguien en la vida. Ejemplos todos. Tú le oyes a Nadal, a Alonso, a cualquier persona que haya triunfado en la vida, en el deporte, en la empresa, y te dirán que todo es constancia, sacrificio y honestidad. Y es la base. Luego
luego, claro, tienes que estudiar, formarte, y hoy en día tengo más de 600 personas trabajando conmigo y como estaba al otro lado, les cuido y no quiero recibir lo que yo recibí en muchos momentos en otros trabajos que estuve, y esa es la clave del éxito, porque el éxito, el que se crea que consigue algo por sí solo, está equivocado. El éxito es de tu equipo y tú simplemente tienes que marcarles el camino. El que hacen todo el trabajo, el que te llevan arriba, son ellos. Muy bien, muchas gracias, Fermín. Has mencionado la formación musical de tu hija, lo cual me lleva a este punto crítico del podcast en el que yo voy dándole vueltas a la letra de la canción que tengo que preparar con todo lo que nos has contado, pero también te pido sugerencias del tipo de música que te gustaría que acompañara a la canción, que puede ser la que a ti te guste o no, lo que tú prefieras. ¿Qué te gustaría que utilizara? Mira, aquí en nuestro país, en España, me gusta Fito y Antonio Flores, por supuesto, por encima de todo. Y luego pues soy un clásico de los 60, ¿no? De Elvis, de los Beatles, de Michael Jackson. Me gusta mucho Adele, pero en España Fito y Antonio Flores me encantan, los cantautores me encantan, me gusta mucho. Fenomenal, pues con eso yo creo que ya voy servido. Muchas gracias y ya, ya voy oyendo por ahí la canción, ya va sonando, vamos a por ella. Muchas gracias, encantado y me siento privilegiado que cuentes conmigo para tu proyecto. Y lo mismo digo, muchas gracias. Gracias. Telares trenzados de hilos, llegamos recién nacidos, bejáranos de pura cepa, amantes de lanas y telas, historias adoquinadas, castillo de duques, murallas, museos textiles, teatros, iglesias, cimientos paternos, firmeza, paciencia. Yo escuchaba y seguía el toque del norte, me tocó madrugar y soñar sin parar. La tienda cobijó la familia, las alas crecieron conmigo, miraron el sol desde el cielo, el vuelo precioso era galope. Llamé al amor con corbata, me hizo un hueco en su ala, en la cima hincó la bandera, huellas de la misma sangre. Ser alguien, ser algo en la vida. Yo escuchaba y seguía. Cuando el cielo era inmenso, se cruzó el grandioso océano. Un puñado de islas bastó para coronar la carrera. Unos pocos años al frente, recordar palabras escasas, mucho ejemplo, el padre, la madre, el sabor de una hija que sabe, la siembra de un buen trabajo. Su ambición ahora es juventud en progreso, con fuerza, con tesón, amor y empeño. Ser alguien, ser algo en la vida. Yo escuchaba y seguía.
Espectacular. Es increíble cómo habéis podido resumir en una canción que además de un cantautor que me encanta, Antonio Flores, todo mi alegato sobre el recorrido de mi vida. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Eso así me gusta, porque con esto seguimos cumpliendo un poco el paradigma de ahora dilo cantando, que es aunar la historia del podcast con el sentimiento musical o el gusto musical del invitado, que en este caso eres tú, y sobre todo intentar reflejarlo, que como bien dices, cuanto mayor profundidad tiene el mensaje, pues a veces es más difícil, aunque también a veces es más fácil, porque esa es la grandeza de la poesía y de la canción, que te permite dar zancadas sobre grandes ideas y grandes sentimientos, ¿no? Y eso es el poder que tiene la música, como tú mismo has podido sentir dentro de ti, por lo que me acabas de decir. Me alegra mucho. Y ya con esto acabamos. Todo ha sido más rápido. El tiempo pasa volando aquí en este podcast. Así es. La verdad es que ha sido un verdadero placer el haber podido participar junto contigo en esta experiencia y lo tendré siempre presente. La guardaré no solo dentro de mi corazón, sino en mis archivos para de vez en cuando darle al play y recordar este Nada, momento. me emociona a mí también que me digas eso y además de guardarlo en tu corazón, espero que se guarde en el corazón de muchos oyentes, lo cual me viene muy bien para recordarles que no dejen de darle ahí al corazón, al me gusta de la plataforma donde lo estén escuchando, de suscribirse, de darle a la campanita en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox o en Podimo, donde cada uno prefiera. Un saludo, muchas gracias. Te lo decimos cantando. Muchas gracias. Un placer. Ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Te lo contamos así.